Sí, Juan, yo escucho Sí. bien. Ah, bueno. Bueno, esperemos otros 2 minuticos y comenzamos. Por acá ya. Bien. Bueno, esperemos un minutico que Diego tuvo un problemita ahí con el ingreso y ya una vez entre otra vez a la reunión, comenzamos. ¿Listo? Para comenzar bien puntuales. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, por aquí ya volvió de nuevo. Tienes, parece el micrófono desactivado, Diego. Listo, ahora sí. Bueno, entonces para ser bien puntuales, pues vamos a comenzar. Pues como todas las noches que tenemos con las mentorías, comenzamos dándole las gracias por el tiempo. Sabemos que es una hora a veces complicada, pero sabemos que va a ser de gran valor para todos. Hemos venido, bueno, la semana pasada comenzamos a hablar de un tema muy, muy, muy chévere que tiene que ver con la neuroestimulación, con cómo ser más productivos. Hablábamos pues con Freddy, ¿sí? Freddy y Diego son equipo de trabajo, entonces hablamos la vez pasada de algunos recursos que ya pues Diego nos va a comentar un poco más al respecto, pero venimos hablando de un tema súper chévere. Yo cuando hablaba con ellos la vez pasada les decía que a mí todo este tema de lo que tiene que ver con la mente, cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos, precisamente pues el tema que va enfocado y que tiene que ver con eso, con productividad, me fascina. Entonces, pues, para los que son nuevos, veo que alguna, por ahí de pronto una personita o dos que veo que son nuevas, eh, les cuento, Canjea es una comunidad colaborativa que está creciendo cada vez más y la intención es ayudarnos, ¿cierto? La intención es brindar una alternativa diferente a la hora de adquirir productos y servicios sin depender del dinero. Estamos convencidos de que la interdependencia es clave, de que ayudarnos, colaborarnos es clave para salir adelante en nuestros proyectos, no solamente de negocios, sino también proyectos personales. Y nos gusta mucho esto de las mentorías, lo quisimos complementar porque a veces nos hace falta esa guía, nos hace falta ese consejo, nos hace falta ese recurso, ese conocimiento para poder ser más efectivos en nuestras vidas. Y precisamente pues de eso se trata, de estar acompañados de personas como Diego, que pues ya le había agradecido y te vuelvo a agradecer por estar en este momento con nosotros, que yo sé que va a ser de gran valor para nuestras vidas. De eso se trata, de recibir un consejo más de personas especializadas en diferentes temas, en diferentes áreas. Entonces, bueno, no siendo más, muchas gracias a todos y pues, Diego, hermano, tienes ahí ya el micrófono. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas las personas que nos acompañan hoy. De verdad que, Juan, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al equipo de Canjea por esta invitación, porque pues nos brinda la oportunidad de poder compartir con otras personas, de crecer, ¿sí? Juntos. Y soy un convencido, o sea, de hecho, o sea, soy un tremendo convencido de que estamos hechos es para compartir, que estamos hechos es para dar, ¿correcto? Que es, que es nuestro propósito más importante. De hecho, desde la biología. No debe ser práctica haciendo. Por allí hay alguien con micro abierto. Entonces, bueno, de hecho, desde la misma biología,
la misma célula está hecha para eso, para compartir información. O sea, una mitosis, una división celular está hecha para eso, para compartir información. Entonces, si ya de por sí, en el diseño básico de nuestra vida, está explícito que para poder crecer, que para poder multiplicarse es necesario compartir, entonces, pues este es un espacio maravilloso, Juan. Muchísimas gracias de nuevo a Cangea por la invitación. Bueno, me presento un poquito con ustedes. Mi nombre es Diego Cardona, soy psicólogo, psicoterapeuta y mindfulness trainer. Soy parte del equipo de Funremoc, el equipo de trabajo con el que estuvieron conversando también hace 8 días con Freddy en el tema de neurofeedback. Entonces, hacemos un excelente equipo porque trabajamos a partir de las neurociencias. En Funremoc, pues nos dedicamos específicamente a ayudar a personas en diferentes situaciones a entrenar su cerebro para que puedan no solamente recuperarse de donde están, ¿sí? Recuperarse de una situación que puede ser depresión, estrés, ansiedad, estrés crónico, dolor crónico, entre N cantidad de cosas que pueden suceder a partir del mal funcionamiento o de un funcionamiento irregular de nuestra mente, hasta poder potencializar, ¿sí?, las capacidades humanas a través del mejoramiento del funcionamiento cerebral, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ser muy prácticos. Hoy vamos a ser muy prácticos. Entonces, les pido, por favor, estén muy conectados, estén muy atentos. Vamos a hacer varios ejercicios durante este tiempo que vamos a estar conectados, porque el objetivo es que podamos aprender técnicas que nos ayuden en nuestro día a día a mejorar la productividad, la capacidad atencional y la capacidad de focalización para que podamos obtener mejores resultados de nuestras tareas todos los días. Bueno, entonces quisiera compartirles inicialmente algunos datos que son importantes para lo que vamos a ver a continuación. Número 1. Hace 50 años, hasta hace 50 años, la capacidad promedio atencional de una persona, antes de que se le cruce otro pensamiento, antes de que otro pensamiento venga a invadir el que está ahí, la capacidad de prestar atención de una persona estaba en 12 segundos. 12 segundos aproximadamente, que es más o menos el tiempo atencional que tiene el pez que sale en la película Buscando a Nemo, el pez Dory. 12 segundos. Teníamos el mismo tiempo atencional. Actualmente, debido a la tecnología, debido a que hacemos scrolling, pasamos la pantalla rápidamente, debido a que podemos cambiar a multipantallas y tenemos en una misma pantalla varias cosas y trabajamos en varias cosas al mismo tiempo, nuestro cerebro redujo la capacidad atencional a increíbles 8 segundos. Ya tenemos menos segundos que el pez Dory. Estamos alrededor de 4 segundos por debajo del pez Dory. Entonces ya eso nos dice que tenemos que encender un botón de alerta, ¿vale? Que tenemos que estar muy atentos, porque ¿qué implica esto? La atención es tan importante porque es la que nos ayuda a ejecutar tareas. Cuando uno está atento a algo, cuando uno está presente en una tarea, la ejecuta. Pero ¿qué pasa? Resulta que cada vez que cambiamos de foco atencional, cuando pasamos de un pensamiento a otro pensamiento, todo cambio, y esto que nos quede muy claro, todo cambio en la vida y en nuestro cerebro y en nuestro pensamiento produce una pequeña carga de estrés. Cambiar siempre va a generar estrés, porque se produce una hormona en nuestros riñones que se llama cortisol. Ese cortisol se deposita en la sangre y crea una pequeña descarga de estrés porque el cuerpo tiene que prepararse para la siguiente tarea. Claros hasta allí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora imagina que durante todo el día estás teniendo, porque tienes 8 segundos en promedio de capacidad atencional, estás teniendo cambios de pensamiento, cambio. Y durante todo el día estás generando pequeñas descargas de cortisol, que son descargas de estrés.
Y luego tu cerebro empieza a asumir que todo a tu alrededor es una posible amenaza porque todo amenaza con cambiar y te empieza a generar descargas permanentes de estrés y permanece tu cuerpo inundado de cortisol. Por eso estamos actualmente en neurociencias, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, hablamos de una pandemia de cortisol, porque estamos inundados de eso. Y a mayor nivel de cortisol, nivel de ansiedad, niveles de estrés, niveles de dolor crónico, niveles de depresión, creciendo, 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 creciendo. Pero además entramos en un círculo vicioso. Porque resulta que para bajar los niveles de estrés, el cuerpo tiene que producir una hormona, el cerebro tiene que producir una hormona que se llama dopamina. La dopamina es la hormona de la satisfacción, del bienestar. Y resulta que como tenemos el celular y tenemos las redes sociales tienen la capacidad de generarnos pequeñas descargas de dopamina. Y por eso es que entramos a una red social y decimos, voy a ver una cosita. Y empezamos a hacer scrolling, scrolling, scrolling. Y después de 1 hora y media decimos, me cogió la tarde, no, me cogió la tarde por quedarme aquí viendo bobadas en el Facebook. Pero es porque nuestro cerebro necesitaba dopamina. Y es a lo que nosotros hoy en día le llamamos dopamina barata. Te mantiene estimulado, te da pequeñas descargas con la siguiente foto, con la expectativa de qué es lo que sigue debajo. Es que no alcanzo a ver la fotico que viene. Y el software de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, está diseñado para mantenerte enganchado y producir esas pequeñas dosis de dopamina y que tu tiempo esté absorto allí. Entonces, cambiamos pequeñas dosis de cortisol por dopamina barata. Y ahí perdemos toda nuestra productividad. Porque nuestro cerebro se distrae con dosis de dopamina que no le producen finalmente nada, porque a la final Facebook, scrollear no te está dando nada. Sencillamente te está dando instantes, microdosis de dopamina, ¿vale? ¿Cómo corregimos esa falta de productividad? Porque además nuestro cerebro se acostumbra a ello. Y durante el día podemos llegar, atención a esto, porque en solo pensamientos, ahorita vamos a hablar de ello, en solo pensamientos inútiles, ojo, pensamientos literalmente inútiles, podemos llegar, no estoy hablando de Facebook, estoy hablando de pensamientos, podemos llegar a perder hasta 4 horas del día. De 24 horas podemos llegar a perder hasta 4 en solo pensamientos inútiles, que ya vamos a ver de qué clase de pensamientos estamos hablando. Y los perdemos, literal es tiempo perdido, porque nuestro cerebro sencillamente funciona para evitarnos supuestamente el estrés. Entonces trata de mantener el status quo llevándonos a pequeñas nubes de perder el tiempo y de perder el foco. Y lo perdemos, literal perdidos. No hay nada, no hay manera de recuperarlo. Entonces nuestra productividad, después decimos, Diego, se te fue el audio. ahí, ¿me escuchan? Sí, sí. Listo, perfecto. Ok, Tuviste 2 segunditos. vale. Entonces, nuestro cerebro nos lleva a pequeñas nubes normalmente, ¿vale? Entonces, ya vamos viendo que la falta de productividad en nuestra vida está relacionada directamente con la falta de atención, porque como tenemos poco tiempo atencional, nos concentramos poco tiempo, nuestro cerebro cuando se desconecta nos empieza a llevar a pensamientos inútiles, de los cuales ya vamos a hablar, ¿vale? Entonces, objetivo número 1 del día de hoy, para que lo tengamos muy claro. 1. Hoy nuestro objetivo es entender y aprender cómo aumentar nuestros tiempos atencionales para que generemos menos distracciones y aumentemos con ello, por ende, la productividad. ¿Listo?
Que nuestro día sea más productivo, que al final del día digamos, hice muchas cosas, hice varias cosas y no me siento cansado, no me siento agotado, no me siento estresado. Me siento bien, hice lo que tenía que hacer. Bueno, ¿por qué nuestro cerebro se va? Nuestro cerebro tiene una red que se llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto tiene una función muy importante, equipo de emprendedores. ¿Cuál es la red, una función importante de la red neuronal por defecto? Es mantener nuestra identidad, nuestro yo. Se encuentra ubicado entre el parietal y el lóbulo temporal. Esa red neuronal por defecto nos ayuda a nosotros a tener conciencia de nuestra identidad, es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo respecto a tu historia de vida? ¿Cuál fue el barrio donde creciste, la ciudad donde creciste, los amigos que hiciste en tu adolescencia, cómo se llaman tus padres, cómo se llaman tus amigos, cómo se llaman tus hijos, cómo se llama, en fin, tu historia de vida? Eso es lo que nosotros llamamos un yo autobiográfico y se mantiene alimentado por esa red neuronal por defecto. También por otra parte del yo que mantiene es la idea de ¿dónde estoy? Entonces pregúntese a usted mismo aquí y ahora, ¿en dónde está? ¿Está en qué ciudad? ¿Qué hora es? ¿Qué día es? ¿En qué posición se encuentra usted? ¿Está sentado? ¿Está acostado? ¿Está de pie? ¿Qué está haciendo usted en ese lugar? ¿Es su casa? ¿Es la casa de alguien más? Y eso es lo que nosotros llamamos un mí mismo. Es decir, ¿quién soy en este momento? Es otra parte del yo. Pero tenemos otra parte del yo que se llama el sí mismo, el mí mismo y el sí mismo. Es decir, ya no está hablando de contenidos. Esa otra parte del yo es cómo te sientes en este momento. La sensación de que tú eres tú, de que esto no es un sueño y esta es la realidad. Son tres elementos del yo que están ahí en esa red neuronal por defecto y que te dicen, con todo, te dan la conciencia plena de quién eres. Entonces, red neuronal por defecto mantiene el yo. Pero resulta que la red neuronal por defecto, cuando entramos en un trabajo que se vuelve rutina, en una actividad rutinaria, por ejemplo, conducir, porque uno conduce y uno no piensa en estar metiendo los cambios, sencillamente tú conduces y vas, ¿vale? Cuando ya tienes práctica, vas. Cuando estás lavando los platos en la cocina, cuando estás barriendo o cuando sales a caminar, simplemente por caminar, la red neuronal por defecto empieza a promover una serie de pensamientos, pero en automático, sin prestar atención a nada, porque tú estás en automático. Cuando uno entra en automático, la red neuronal por defecto empieza a funcionar. Entonces empieza en automático. Pero como les acabo de decir, esa misma red sostiene los conceptos del yo. Es decir, pensamientos que dicen, ¿por qué me hacen esto? Es que yo debería estar haciendo tal cosa. Yo no debí, yo sí debí, yo hubiera podido hacer. Y si hubiera dicho, ¿y por qué no dije? Y empiezas a masticar pensamientos, pero como está en la misma área donde se procesa el yo, los pensamientos automáticos que procesan son pensamientos egocéntricos. Y ahí es donde entran dos personajes, dos modos de pensamiento. Un modo de pensamiento al que llamamos el yo experiencial y otro que llamamos el yo narrativo. Resulta que el yo narrativo te cuenta historias de tu pasado y de tu futuro. Te cuenta historias acerca de, y si hubiera dicho, y si mejor hubiera hecho, y si no lo hubiera hecho.
Y el yo, pero por el contrario, el yo experiencial te ubico en el aquí y en el ahora, en el presente. Pero el yo narrativo puede generar depresión o ansiedad porque se mueven esos dos polos, entre el pasado y el presente. ¿Y qué tal que? ¿Y si yo no alcanzo las metas? ¿Y qué tal que no venda? ¿Y qué tal que no funcione? ¿Y qué tal? Y a cada momento en ese yo narrativo, como está cambiando de pensamiento, de preocupación a preocupación, aumenta las dosis de cortisol de las que hablábamos ahorita y te empieza a llenar de estrés y de ansiedad. Poco a poco, por un yo narrativo que se procesa en la red neuronal por defecto. Entonces ya detectamos 3 problemas importantísimos del siglo XXI y para nosotros los emprendedores. Primero, la capacidad atencional reducida. Cambiamos de pensamiento a pensamiento a cada momento. Estamos cambiando de pensamiento. Eso demanda dosis de cortisol, estrés, que tiene que ser regulado por dopamina, pero como no sabemos producir dopamina, si no es por elementos externos como el celular, la rumba, la serie de Netflix, como necesitamos cosas de afuera para producir dopamina, entonces nos distraemos y cuando nos distraemos nuestra productividad disminuye y se va a pique. ¿Por qué? Porque empezamos a generar historias en nuestra cabeza por la red neuronal por defecto que funciona en automático cuando estamos haciendo cosas de rutina, rutinarias, y esa red neuronal por defecto nos crea problemas con el pasado y el futuro. Nos llena de estrés y de ansiedad. Ya ven cómo todo empieza a ser como una red. Ahora sí, planteamos el problema. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo arreglamos? Resulta que desde hace bastantes años, alrededor de 70 años, empezó a hacer investigación sobre los efectos del oxígeno o de la respiración, del oxígeno y la respiración en nuestro cerebro. Nuestro cerebro básicamente necesita 2 cosas para funcionar: oxígeno y glucosa. Son las 2 cosas que necesita para funcionar. Por eso, una recomendación que les doy es que hacia las 3 de la tarde, que es cuando uno está un poquito más soñoliento, uno pueda coger, destape una chocolatina o un dulcecito, cómalo, y se va a dar cuenta cómo tiene una dosis de glucosa que le ayuda a funcionar mejor, ¿sí? Además de que eleva la dopamina, ¿vale? Hacia las 3 de la tarde tiende a funcionar mucho ese tema. Ahorita vamos a hablar hacia el final vamos a ver cómo podemos distribuir nuestras tareas para optimizar el consumo de energía, el consumo de energía en el cerebro, de energía mental, ¿vale? Entonces, pero resulta que necesitamos oxígeno y el cerebro consume grandes cantidades de oxígeno. Entonces resulta que cuando nosotros no le damos suficiente cantidad de oxígeno, lo que pasa es lo siguiente. A ver, nuestros pulmones están diseñados para absorber el oxígeno, ponerlo en la sangre y desplazarlo al cerebro. Pero respiramos mal porque respiramos no a la capacidad total del pulmón, de nuestros pulmones. Respiramos alrededor de solamente el 50-60% de la capacidad normal del pulmón. No usamos la capacidad completa del pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Como respiramos a medias, el dióxido de carbono que debe estar saliendo por nuestra nariz, hay una parte que se queda dentro, entra otra parte de oxígeno, queda descompensado y eso va al cerebro. Y el cerebro funciona intoxicado por el dióxido que no salió y a medias porque no entró todo el oxígeno que necesitaba que entrara. Por eso cuando uno está enojado, cuando uno está o en un ataque de pánico o de ansiedad, uno respira tan rápido. Y uno está enojado y uno está asfixiado. Y resulta que lo que pasa es que como entra tan poquito oxígeno cuando estamos asfixiados, nuestro cerebro no procesa los pensamientos de la misma forma y empezamos a hablar cosas de las que después nos arrepentimos, porque no razonamos. Estamos respirando muy rápido y al respirar tan rápido nuestro cerebro no oxigena.
Lo mismo para casi toda la vida. Entonces vamos con nuestro primer ejercicio en el cual nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Quiero que por favor coloque una mano en el pecho y se coloque la otra mano en el abdomen. Bien, mano en el pecho, mano en el abdomen. Y va a tomar aire normalmente. No va a ser una respiración muy profunda, sencillamente respirar. Listo. Ahora lo va a hacer con el siguiente objetivo. Quiero que mire, por favor, si sus hombros se mueven cuando está respirando. Si usted hace esto, está respirando mal. Y no se preocupe, casi todo el mundo le pasa, ¿sí? Los únicos que respiran bien todo el tiempo son los niños. Y cuando estamos acostados, horizontalmente, ¿vale? De lo contrario, si usted está haciendo esto, está respirando a la mitad del pulmón. ¿Qué le invito a que haga? Empiece a respirar hombros quietos y llenando su abdomen. Voy a retirar un poquito la cámara. Y llene acá. Esto es lo que nosotros llamamos respiración diafragmática. Cuando podemos llevar nuestra respiración hasta el abdomen, estamos inflando los pulmones a su máxima capacidad para que absorban mayor oxígeno, mayor combustible, más gasolina para el cerebro. Cuando tenga que hacer una tarea que le exige cierto nivel de concentración, empiece por respirar bien para que su cerebro esté oxigenado. Respiren con el abdomen, desde el abdomen, no aquí en el pecho solamente. ¿Vale? Al abdomen. Ya con eso estamos ganando un tramo increíble. Estamos ganando mucho, 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 mucho trayecto. Entonces, primero, respiración diafragmática. Ventajas de la respiración diafragmática. 1. Oxigenas más, vas a oxigenar más y por lo tanto al haber mayor nivel de oxígeno, mayor nivel de procesamiento cerebral. Número 1. Número 2. Resulta que cuando respiramos desde el abdomen, desde aquí, desde la base de nuestra columna vertebral, en la parte de arriba, desde el principio, hasta el final, en la espalda, tenemos un nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago es el responsable del control directo del sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Qué pasa? El sistema nervioso simpático no es tan simpático, porque resulta que el sistema nervioso simpático se encarga de activar nuestro cuerpo en situaciones de emergencia, de combate o de huida. Pero resulta que como respiramos mal, además cambiamos constantemente de foco atencional, además nos creamos historias que nos llenan de ansiedad, estrés y depresión. Entonces nuestro sistema parasimpático activa las funciones del cuerpo para mantener nuestro organismo en huida y escape, en quiero escapar, quiero huir, no quiero esto. Y por ende, nuestras funciones corporales nos llenan de estrés y bajamos nuestra productividad porque nuestro cuerpo no está pensando en producir, está pensando en escapar, en pelear. ¿Y cómo escapa el cerebro? Abre el celular, entra a las redes sociales y se escapa un momentico para subirse la dopamina. Eso es lo que sucede. Entonces, necesitamos enseñarle a nuestro cuerpo a que no active tanto el simpático. El simpático no debe de estar en modo actividad todo el tiempo. Hay que activarlo, lógicamente, cuando hay una situación de peligro, pero no todo el día, porque si lo activa todo el día nos comprime, nos angustia.
¿Cómo lo activamos? Resulta que a través de la respiración abdominal, como todo nuestro sistema digestivo, nuestras entrañas, se comprimen hacia la parte de atrás por el aire que está entrando, aplasta el nervio vago, lo aprieta, lo presiona contra la columna vertebral y es como una especie de masaje sobre nuestro nervio vago y lo relaja, le ayuda a relajarse. Entonces lo mantiene en orden. Ya vamos viendo cómo vamos funcionando. La respiración entonces, clave. Aprender a respirar. Aprender a respirar. Es muy lindo saber que, por ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios hizo a las personas, lo primero que hizo fue respirarles en su nariz y les dio aliento de vida para que cuando nosotros se nos olvide que estamos vivos, lo único que tenemos que hacer es respirar y ya está. Dios ya nos estaba diciendo que aquí está nuestro recordatorio de que no vivimos por las cosas de afuera, vivimos por lo que está dentro, que estamos vivos, ¿vale? Entonces, clave importantísima, respirar. Número 1. Ahora, vamos a continuar con otros procesos. Si respirar es tan importante, respirar tiene efectos sobre nuestros estados de ánimo y nuestra productividad. ¿Cómo? Sí, hagamos un ejercicio bien sencillo. ¿Qué hace uno cuando se va a alistar para una tarea? Uno hace, bueno, vamos a trabajar. Y empezamos a trabajar. Ese es el símbolo básico de vamos a trabajar. A trabajar. ¿Por qué? Porque inhalar, respirar, tomar aire, está relacionado con la activación del cuerpo. Por el contrario, cuando uno se quiere relajar, uno no se va a activar, sino que se va a relajar. Uno hace y se relaja. Es natural, en todas las culturas del mundo funciona igual. Uno para activarse hace bocanada de aire y a trabajar. Pero para relajarse uno hace Dios mío, y exhalamos. Inhalar para activarse, exhalar para relajarse. Entonces hacemos un ejercicio simple. Cuando estemos llenos de estrés, ansiedad, que nos esté dificultando el trabajo porque tenemos muchas cosas en la cabeza, vamos a hacer este ejercicio. Mucha atención y lo practicamos todos allí donde estamos. Vamos a respirar contando 2, a inhalar contando 2 y vamos a exhalar contando 4. Entonces vamos a inhalar en 2. 1, 2. Y exhalamos en 4. Otra vez. Y en 4 exhalamos. De nuevo, rápido para inhalar. Otra vez. Cuando estemos muy agitados, hagamos este ejercicio durante 1 minuto. Se va a dar cuenta que al final del ejercicio va a estar más relajado. Además de que va a estar súper oxigenado. Ahora, no olvide ir practicando el ejercicio anterior. Llenar el abdomen, ¿vale? Para que no respires desde acá, ¿sí? Sino que aprendas a respirar desde tu abdomen, ¿vale? Entonces, cuando hacemos este ejercicio, respiramos en 2, botamos en 4 y es importantísimo que en la exhalación, cuando botemos el aire, pongamos mucha atención en el aire que está saliendo. No es solamente botar aire por botar aire. Vamos a poner mucha atención en el aire que sale. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Respiramos y en 4. Y ponga toda su atención en el aire cuando está saliendo. Toda su atención ahí, en salir, en 4. Ahora, cuando sea al revés, cuando se quiera activar, porque digamos está soñoliento, siente que está bajito de energía, como
qué locha empezar este momento, no tengo como la energía para trabajar, pero tengo que hacerlo. Hágalo de la siguiente manera, voltee el ejercicio. Tomas aire en 4 y exhalas en 2. Entonces vamos a hacerlo, vamos a activarnos. Entonces hacemos... Otra vez, tomamos aire en 4 y exhalamos en 2. Si hacemos esto por 1 minuto, esto nos recarga. ¿Sí? Nuestro cerebro se oxigena para la tarea, para funcionar, para ir acorde. Y solamente con la respiración. Pero hay algo más que estamos haciendo en este momento. Y resulta que cuando usted dispone el tiempo para poner atención, ojo, total atención en el aire, sea que esté entrando o sea que esté saliendo, ¿se acuerda que yo le dije que había una red neuronal por defecto que se activa cuando estamos en modo automático? Que cuando hacemos algo de rutina, algo que no necesita pensar, caminar, por ejemplo, se activa esa red y nos empieza a hacer pensar tonterías egocéntricas. Pues resulta que cuando nosotros estamos poniendo todo nuestro foco atencional en la respiración, como tenemos la atención puesta ahí, la red neuronal por defecto no se activa. Se activa una red en el lóbulo frontal que se llama la red de acción o la red ejecutiva del lóbulo frontal, porque tenemos la atención puesta en un objeto en particular, en el foco. Desconectamos la red neuronal por defecto que se activa porque estamos libres y activamos la red ejecutiva. Entonces nos volvemos productivos porque cuando activamos el lóbulo frontal, ahí es donde se procesa la toma de decisiones, el control de las emociones, la disposición para trabajar. ¿Sí ven? Todo lo que nos conviene está acá, en el lóbulo frontal. Necesitamos activarlo, no estar masticando pensamiento, masticar cosas. Cuando ponemos atención a nuestra respiración, entonces aparece el yo experiencial, no el yo narrativo del que hablamos ahorita y que nos hace historias, sino el yo experiencial, el yo que se ubica en el aquí y en el ahora. Es el yo que dice, me gusta este momento, siento este momento, es mi momento. Y lo sientes, lo percibes, te lo consumes completamente. No te crea historias acerca de el momento, no te cuenta el momento, te lo hace vivir. Respirar hace eso, nos hace vivir el momento, porque nos ubica en el aquí y en el ahora. De esta manera, con unos ejercicios tan sencillos como aprender a respirar desde el diafragma, aprender a usar nuestra respiración autodirigida, sea para activarnos por inhalación o para relajarnos por exhalación, empezamos a manejar nuestras dosis de dopamina y nuestras dosis de cortisol para que no necesitemos cosas de fuera. Lo tenemos adentro, ya está aquí. Es nuestra atención focalizada en lo realmente importante y te da tiempos de productividad más altos. Otro elemento importante que es relevante que lo tengamos presente a partir de ahora es la manera en la que distribuimos la energía de nuestro día. Resulta que nuestro cerebro consume energía todo el tiempo. Con la sola carga de electricidad, de energía que tiene nuestro cerebro, podemos encender un bombillo de 100 vatios para iluminar una habitación. Entonces, o sea, realmente hay electricidad aquí adentro. Pero resulta que esa energía, a medida que avanza el día, se va desgastando. Entonces, ¿cómo podemos distribuir mejor nuestro día? A nuestra hora de mayor creatividad, o sea, cuando nos sentimos más frescos, más creativos, que se nos ocurren las mejores ideas, procure poner en esas horas
las tareas que demandan creatividad. Por ejemplo, hay gente que es madrugadora, que tienden a despertarse temprano, que les gusta madrugar, son el del club de las 5 de la mañana de Robin Darman, ¿sí? Entonces, a propósito, les recomiendo ese libro, El Club de las 5 de la mañana, ¿vale? Entonces, resulta que si usted es de los que madruga y le gusta madrugar, se despierta temprano, haga entre esas primeras horas de la mañana todo lo que sea creatividad, como que toma de decisiones, planificación del día, hacer agendas, ¿sí? Todo lo que implique hacer trabajo de pensar, ¿vale? Listas de compras, distribución de tareas, asignación de roles, todo este tipo de cosas, llamar clientes, hablar con ellos, ¿vale? Use estas primeras horas de la mañana. De tal forma que el impulso de energía de su cerebro se distribuya mejor en las tareas creativas temprano. Luego, cuando ya empieza a agotarse el tiempo de energía, entonces deje tareas como, por ejemplo, leer correos electrónicos, que es simplemente leerlos y decir, ok, sí, aceptado, o no, por favor lo discutimos mañana, ese tipo de cosas. Tareas más simples que sean de rutina, como por ejemplo empacar pedidos, que no demandan creatividad, ¿sí? Ahora, si su emprendimiento es una floristería y resulta que empacar un pedido implica hacer un arreglo floral, pues haga eso, trate de hacerlo en sus horas de mayor energía. Pero las horas de menor energía, entonces empacar el pedido, que es simplemente listo, pedidos listos, ¿Para qué? Para que distribuya mejor la energía de su cerebro y al final del día no sienta que está colgado, que está como el peso en los hombros, como la cabeza como embombada de tantas cosas, porque en ese caso es probable que haya distribuido la energía al revés. Entonces es en esos momentos en donde cuando ya la energía está bajita, le sirve mucho el ejercicio que acabamos de hacer de inhalar en 4 y exhalar en 2. ¿Para qué? Porque ya está bajita la energía, entonces se reactiva un minutico de este ejercicio y le va a dar un nuevo aliento para extender un poquitico el nivel de energía y la productividad al final de la tarde. Hay personas que por el contrario se activan mucho en la noche, entonces invierta el proceso. Hay gente que es súper creativa después de las 6 de la tarde, cerebros que funcionan así. Entonces, ¿qué pasa? Haga las tareas creativas al final. Haga primero las de rutina, empacar, Haga lista de pendientes, pendiente, y las creativas que le van a demandar mucho trabajo, entonces las dejas hacia el final. Esto vale también para estudiantes, con una acotación. Todos deberíamos de dormir por lo menos 7 horas. No dormir es peligrosísimo para el cerebro. Un cerebro que no duerme es un cerebro que no aprende, es un cerebro que no memoriza, es un cerebro que no procesa, es un cerebro que no toma buenas decisiones. La razón es simple. Ojo con esto. Nuestro cerebro no tiene sistema linfático. Todo el cuerpo tiene un sistema que le ayuda a eliminar toxinas y es el sistema linfático, pero el cerebro no. El cerebro no tiene sistema linfático. Entonces todo el día acumula toxinas y residuos de procesamiento neuronal, todo el día, y está intoxicado y sucio. Uno duerme y necesita más o menos unos 30 a 45 minutos para entrar en un sueño profundo. Y cuando entras en sueño profundo, hay un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que entra y enjuaga el cerebro de todas sus toxinas y lleva las toxinas al torrente sanguíneo. Cuando no dormimos bien y no dormimos lo suficiente, ese líquido no entra al cerebro porque tiene que estar profundamente dormido para poder lavarlo. Entonces, cuando no lo lava, al día siguiente estás trabajando con las toxinas del día anterior. Y un cerebro sucio es un cerebro que no procesa. Entonces, una recomendación muy importante es: haga higiene del sueño para que pueda mejorar su productividad al día siguiente. Eso es estar presente. Eso es estar en el aquí y en el ahora. Es mejorar la capacidad de oxigenación
para prestar atención a eso, a estar aquí, porque no hay nada que lo fije más, que lo ancle más al presente que su respiración, porque usted no puede respirar para mañana, tiene que respirar momento a momento. Así que si su mente se está yendo, quitándole productividad, ánclela a su respiración. Se va a dar cuenta cómo mantienen el aquí en el ahora y juiciosito alcanza las tareas. Y al final de la jornada no se va a sentir agotado ni frustrado, y las tareas que deja pendientes su cerebro aprende, porque es un entrenamiento de todos los días, a dejarlas para el día siguiente. No se las lleva a preocuparlo por la noche. Entonces, de esta manera nos mantenemos en el aquí y en el ahora, utilizando básicamente ¿qué? Nuestra respiración. Todo esto que les acabo de contar hace parte de las técnicas de lo que llamamos atención plena o atención total, o en una palabra más corta, mindfulness, ¿vale? Que es atención plena. Estas técnicas están siendo utilizadas en Silicon Valley, están siendo utilizadas por grandes empresarios a aprenderlas y a volverlas parte de la rutina para mejorar sus tiempos de productividad. En este momento, las grandes empresas están disponiendo espacios de mindfulness para sus equipos de trabajo para elevar la productividad. Todo esto nosotros pues lo podemos ir aprendiendo en el día a día, entrenamos nuestro cerebro y ya luego a nuestro cerebro se le vuelve rutina de mantenerse presentes. No sé si dejamos un espacio para preguntas, Juan, si tenemos inquietudes por ahí, si nos han preguntado cosas, con muchísimo gusto. Sí, Diego, claro que sí. No sé si de pronto hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. Aprovechemos, nos quedan 10 minuticos para que pidamos de pronto algún consejo, algo particular, pues, en lo que quieran en este momento aprovechar para que Diego les recomiende. ¿Quedamos muy claros? Ah, bueno, por allí dice Xiomara. Xiomara, dale, Xiomara, bien. Hola. Bueno, buenas noches. Es que, mira que yo siento que el estrés a mí me da, pues cuando me estreso o algo así, siento que me elevas el mal genio. Ahí yo qué podría, ¿cómo hacer? Vale. Resulta que la ira, ¿sí? El enojo constante es un síntoma de estrés y de estrés crónico, ¿vale? Porque empieza a crecer. Si se está volviendo, o sea, es normal enojarse una vecesita en el día, o sea, de vez en cuando y listo. Pero cuando ya esto empieza a volverse muy frecuente, entonces estás cayendo en algo que se llama estrés crónico. ¿Qué se puede hacer? Aplicamos técnicas de mindfulness para aprender a relajar nuestro cuerpo. Lo primero que podemos hacer, o lo primero que te voy a recomendar, es que vuelvas rutina en tu vida este ejercicio que aprendimos hoy de respiración diafragmática. Todos los días, sin falta, por alrededor de 3 minutos en la mañana. Hazlo todos los días por la mañana, alrededor de 3 minutos. Te vas a dar cuenta cómo tu cerebro asume que este es un funcionamiento mucho más normal. Ahora, nuestro cerebro funciona por patrones por redes neuronales y patrones aprendidos. Entonces resulta que si hay un patrón de enojo a partir del estrés, no es mágico. El mindfulness y la atención plena no es mágica, no va a desaparecer la ira de un momento a otro, ¿sí? Pero si empiezas a practicarla día con día, constantemente, podrías empezar a menguar los niveles de estrés para que no se active. O sea, ese estrés y ese enojo que tú manejas allí es una activación del sistema simpático para mantenerte así en modo combate. Entonces, aprender a respirar correctamente y los ejercicios que te recomendé hoy te van a ayudar. Si de pronto, si en algún caso necesitas, o sea, sientes que está como por fuera del proceso, o sea, como que ya, es que Diego, no logro manejarlo, mira, yo puedo hacer los ejercicios, yo he escuchado esto, pero no, Diego, necesito aprender a manejarlo porque ya le estoy haciendo daño a otras personas, a mis amigos o incluso a mí mismo. Entonces, en ese caso, te recomiendo, nos escribes, nos hablas a través de Funremoc, ¿sí? A través de Canjea,
que allí estamos dispuestísimos para acompañarte en un proceso, para poder empezar un proceso terapéutico a partir de herramientas de neurociencia, neurotecnología, que vimos hace 8 días con Freddy, y a través de terapia conmigo, a través de mindfulness o atención plena. No sé si haya otra Muchas pregunta. gracias. Es un gusto, Xiomara. Diego, yo tengo una pregunta con respecto al sueño. A mí me cuesta mucho tener como esas 7 horas seguidas, por varias situaciones, ¿cierto? Hasta por los zancudos. Yo siento un zancudo y ya, mejor dicho, me daña la noche. Esas 7 horas tienen que ser seguidas, o uno podría decir, bueno, porque yo a veces me duermo muy tarde, pues madrugo mucho. Yo madrugo normalmente a 5:30 ya estoy despierto. Se pueden como complementar con, no sé, como con la media horita del mediodía, o eso no, definitivamente no sirve. Lo que pasa es que, a ver, como les contaba ahorita, para entrar en sueño profundo y que el líquido cefalorraquídeo pueda limpiar el cerebro, se necesitan de entre 30 a 45 minutos de sueño. Entonces, pongámoslo de la siguiente manera. Si tú empiezas a dormir, ¿sí? Recuerda que 45 minutos no vas a limpiar todavía, estás empezando a quedarte dormido. Luego de los 45 minutos empieza a entrar el líquido cefalorraquídeo, pero si te despiertas, el líquido se va y el reloj vuelve a empezar de cero. Necesitarás otros 45 minutos, otra media hora. Entonces, cada vez que te despiertes, lo que sucede es que vas a estar reiniciando el reloj y no vas a limpiar adecuadamente el cerebro, va a quedar sucio, va a quedar con suciedad. Entonces, por eso es tan importante esas 7 horas seguidas. Hay técnicas que podemos usar para ayudarte a regular el sueño, ¿sí? Desde tanto la psicoterapia, ¿sí? Como desde el entrenamiento con neurofeedback, que lo tenemos también en la fundación, para que puedas tener sueño profundo y reparador. Perfecto. Vale, Juan. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Nos van quedando ya 5 minuticos para que aprovechemos. Voy a levantar la manito, ¿sí? Le abrimos el micrófono. Bueno, yo creo que... Listo. Bueno, como decía Diego, igual pueden surgir dudas o podemos tener dudas en este momento y quizás estarlas ahí como organizando para después aclararlas. Diego hace parte del equipo de Funremoc, Funremoc hace parte de la comunidad de Cangea, entonces podemos por medio de la comunidad llegar a ellos. Créanme que no solamente desde la semana pasada que comenzamos con las charlas hasta ahorita, sino desde antes que los conocimos, vemos y estamos seguros de que lo que hacen es, y lo que brindan son recursos muy valiosos que a veces no tenemos la posibilidad de conocerlos, ¿sí? Y muchas veces nuestros resultados, lo que buscamos, ese día a día, nuestros proyectos se pueden ver muy limitados por no conocer esas herramientas. Mire, la respiración la tenemos todos los días y créame que todos los días respiramos y desconocemos estas técnicas que nos comentaba hoy Diego, tan sencillas, pero tan poderosas que yo sé que pueden marcar la diferencia en nuestro día a día, ¿sí? Y de eso se trata de traer recursos prácticos, las mentorías se tratan de eso, de dar consejos, porque cada uno, yo sé que los que estamos acá tenemos necesidades. Hoy nomás yo era en la tarde tratando de trabajar y no me daba, y yo, pero ¿por qué? Y comenzaba un mensaje de WhatsApp y lo terminaba y lo volví como 10 veces para mandar un mensaje. Yo, Y bueno, y sé que todos esos recursos y muchos más podemos conseguir por medio de Funremoc, que yo sé que es un equipo maravilloso. Diego, yo te agradezco mucho por el tiempo, sé que hay muchas más cosas que están ahí detrás de todo lo que hacen ustedes. Muchas gracias a Freddy, gracias a Julie. Y bueno, pues si de pronto no hay ninguna otra duda en este momento, podemos dar ya por finalizada la charla. Agradeciendo a todos, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la disposición. Yo sé que esos tiempos son de mucho valor. Y Diego, hermano, muchas gracias a ti, muchas gracias por tus consejos, por tus recursos,
Y bueno, no sé si hay alguna preguntita ahí antes de que colguemos para que aprovechemos o bueno, o vamos ya dando por terminado, parece que no. Entonces, bueno, Vivi dice que muchas gracias por la conferencia, muy importante y muy útil para todos. Vivi, con muchísimo gusto. Y pues bueno, muchas gracias a todos, muchas bendiciones y que tengan una Igualmente. buena noche. Bueno, un abrazo, bendiciones a todos, feliz noche. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Hablamos pronto.